Hola amigos, es un privilegio estar con cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida a este canal en donde vamos a estudiar hoy el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Quiero invitarte a inclinar el rostro y tener una oración. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, que vives y reinas en el alto cielo, para ti sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Al abrir tu palabra pedimos tu santa unción, tu protección y bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. El libro de Apocalipsis es un libro extraordinario y nos narra los eventos que han de acontecer en el tiempo del fin. En el día de hoy quiero invitarte a hacer un análisis a la luz de la palabra de Dios del libro de Apocalipsis, el capítulo 6. En el libro de Apocalipsis, en los capítulos que le anteceden, encontramos las descripciones del trono de Dios y también encontramos una descripción de la entronización de Cristo. Nos damos cuenta entonces que los sellos cubren un evento que está marcado desde la ascensión de Cristo al cielo hasta la segunda venida de Jesucristo. Quiero invitarte a abrir la Biblia en el libro de Zacarías y vamos a leer en el capítulo 6 de Zacarías el versículo 2 en adelante. La palabra de nuestro Dios dice: el primer carro iba tirado por caballos alazanes, el segundo carro por caballos negros, el tercer carro por caballos blancos y el cuarto carro por caballos overos rucios rodados. Pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? El ángel me respondió: estos son los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros sale hacia la tierra del norte, los blancos salen tras ellos y los overos salen hacia la tierra del sur. Los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Les dijo: id, recorred la tierra, y recorrieron la tierra. Nos estamos dando cuenta aquí que hay una referencia bíblica en el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías, de 4 caballos, como lo están aquí en el libro de Apocalipsis. Son semejantes. A continuación, quiero explicarles cómo el mismo Jesús, cuando vino a esta tierra, también hizo una comparación de lo que iba a acontecer en el tiempo del fin y tiene una relación extraordinaria con el libro de Apocalipsis en el capítulo 6. Algunos eruditos le llaman al libro de Mateo en el capítulo 24 el Apocalipsis sinóptico. Entonces nos vamos a dar cuenta a la luz de la palabra de Dios que en el Apocalipsis hay unos eventos que están también descritos por el mismo Jesucristo en el libro de San Mateo, el capítulo 24. Vamos a leer entonces el libro de Apocalipsis, el capítulo 6, el versículo 1. La palabra de Dios dice: entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz como de trueno: ven. Miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Jesucristo es descrito en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis como el Cordero de Dios que fue inmolado y que ha vencido. Entonces, esto está representando la primera etapa del Evangelio, que fue una etapa gloriosa, que fue una etapa de pureza espiritual, en la cual los apóstoles del Cordero, después de haber recibido el Espíritu Santo, salieron con poder a dar las buenas nuevas del Evangelio a un mundo que estaba en oscuridad. Quiero invitarlos a abrir la Biblia en el libro de Habacuc, el capítulo 3, versículo del 8 al 13. Te has airado, Jehová, contra los ríos te has airado.
Arde tu ira contra el mar, cuando montas en tus caballos, en tus carros de victoria, tienes tu arco preparado. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Has hendido la tierra con los ríos, te ven los montes y temen. Pasa la inundación, el abismo deja oír su voz y alza sus manos a lo alto. El sol y la luna se detienen en su lugar, a la luz de tus saetas que cruzan, al resplandor de tu refulgente lanza. Con ira pisas la tierra, con furor pisoteas las naciones. Has salido para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Has abatido la cabeza de la casa del impío. Has descubierto el cimiento hasta la roca. Nos podemos dar cuenta aquí en esta cita que en el Antiguo Testamento hay una referencia a un jinete que es descrito como Jehová, que tiene un arco. Aquí en el libro de Apocalipsis 6 vemos que él tiene un arco y que también se le ha dado una corona. Indica que Cristo recibió la corona de victoria por haber muerto en la cruz del Calvario. Ascendió al cielo y cuando estaba en el cielo envió al Espíritu Santo, el cual ayudó a los apóstoles para que hicieran esa obra de gran predicación. Nos podemos dar cuenta entonces aquí, si hacemos una comparación con el libro de San Mateo, en el capítulo 24, Jesús dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Lo primero que nos está hablando aquí es la difusión del evangelio de Cristo. De una manera victoriosa, el evangelio salió a ser predicado por los apóstoles, por los siervos del Señor en todo el mundo. A continuación vamos a leer el versículo 3 del libro de Apocalipsis. Nos dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. Y salió otro caballo de color rojizo. Al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros. Y le dio una espada muy grande. Esa espada que se le dio está representando algo que en unos instantes lo vamos a ver. Entonces, haciendo una comparación con lo que el Señor Jesucristo explica en Mateo 24, que se le llama el Evangelio, el Apocalipsis sinóptico, nosotros vamos a establecer esa comparación. Quiero invitarte para que vayas al libro de San Mateo, capítulo 24, versículos 6 y 7. Oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Aquí podemos darnos cuenta textualmente que este segundo caballo del libro de Apocalipsis está hablando de guerra. Y este caballo que es rojo, el que lo está montando, tiene poder para quitar la paz de la tierra y se le ha dado una espada. Así como en la primera etapa de la iglesia, que está representada también por la iglesia de Éfeso, en lo que ya estudiamos del mensaje a las iglesias en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, y como acabamos de ver que el primer caballo representa la era apostólica, la predicación del caballo blanco, a continuación nos estamos dando cuenta que el segundo sello lo que nos está mostrando es la resistencia al mensaje y sus consecuencias y la guerra que se da porque la espada está representada por la guerra. Vamos entonces a buscar otra cita que nos va a orientar a este respecto. Quiero invitarte a abrir tu Biblia en el libro de San Mateo, el capítulo 10, versículo del 34 al 36. Dice la Biblia, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada, porque he venido a poner enemistad al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Así que los enemigos del hombre serán los de su casa. Nos podemos dar cuenta aquí
que Jesús está diciendo que Él vino a traer espada. Por causa del Evangelio, la resistencia que se le ofrece es la espada, la intriga, los pleitos, las contiendas, la guerra. Así que aquí nosotros podemos darnos cuenta que esto que está ocurriendo aquí de color rojizo es que se le dio poder al jinete del caballo de color rojizo para quitar la paz de la tierra y para que se matasen unos a otros. Quiero aclararte que Jesucristo también, cuando venga con poder y gloria en las nubes de los cielos, el libro de Apocalipsis en el capítulo 19 dice que de su boca salía una espada aguda para herir a todas las naciones. A continuación, vamos a mirar en el versículo 5 del libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, la siguiente característica que está representada en el Apocalipsis por el hambre y también está representada en lo que explicó Jesucristo en Mateo 24 por el hambre. Versículo 5 de Apocalipsis 6 dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven. Y miré y vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. En la primera etapa, que es la del caballo blanco, está representado por el Evangelio en la era apostólica. En la segunda, que es la etapa de resistencia, está representado por las consecuencias que tuvo el Evangelio en los siglos 2, 3 y también parte del siglo 4. Y también eso está representado en la iglesia de Esmirna. Ahora vamos a analizar aquí que esta balanza está dándonos un simbolismo que tiene que ver mucho con el alimento. Y a la luz de la palabra de nuestro Dios lo vamos a descubrir. Por eso quiero invitarte a abrir tu Biblia en el libro de Ezequiel, el capítulo 4, el versículo 16. Dice: me dijo luego: hijo de hombre, quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén. Comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto. Nos podemos dar cuenta claramente aquí que la balanza está asociada con la alimentación. Pero hay unas citas más que nos está mostrando lo que este jinete quiere hacer. Este jinete, que tiene una balanza en la mano, está mostrando algo que tiene que ver con lo que Cristo dijo en Mateo capítulo 24, versículo 7, en donde Él dice que habrá hambre. Mateo 24, 7, Cristo dice: habrá hambre. Y esa hambre es un hambre en diferentes lugares. Pero esto tiene una significación espiritual. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Quiero invitarte a abrir tu Biblia en el libro de Amós, capítulo 8, versículo del 11 al 13. Ciertamente vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente, andarán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Aquí la palabra de Dios nos está mostrando, en esta cita que acabamos de leer del libro de Amós, que se está refiriendo a un hambre espiritual. Quiero decirte el porqué. La Biblia nos está hablando aquí del trigo, nos está hablando de la cebada, que representan los granos. También nos está hablando del aceite y nos está hablando del vino. En las cosechas del pueblo de Israel en la antigüedad, estos 3 alimentos representaban a la canasta familiar: los granos, el vino y el aceite. Nos damos cuenta aquí que cuando dice 2 libras de trigo por un denario era lo que se ganaba un obrero en un día de trabajo y le alcanzaba para comer solamente una sola comida del día a él solo, lo que indica que hay escasez. Pero la cebada eran 6 libras de cebada, es decir, se conseguía más cantidad de cebada por un denario y con eso podían comer en un día, porque el denario es el trabajo de un día pagado con el denario. Entonces se le da la orden: no dañéis al aceite ni al vino. Esto también tiene
su significación. Por eso quiero invitarte aquí en esta sección de este tercer sello para abrir nuestras Biblias en el libro de Oseas, el capítulo 2 y el versículo 8. Dice así: ella no reconoció que yo era quien le daba el trigo, el vino y el aceite, quien multiplicaba la plata y el oro que ofrecían a Baal. Y el versículo 22 del mismo capítulo de Oseas dice: y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Aquí nos estamos dando cuenta claramente que eso está representando la alimentación que era común en los días de ellos. Pero hay una cita muy importante que nos dice lo que eso representa. Por eso quiero invitarte a abrir la Biblia en el libro de Lucas, el capítulo 8, el versículo 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Nos podemos dar cuenta aquí claramente entonces que esto está representando la palabra de Dios, es decir, la escasez de alimento que se vivió en la altura del tercer sello. Este tercer sello, históricamente hablando, corresponde a los siglos del siglo IV al siglo VI. Y había una hambruna espiritual de la palabra de Dios por la apostasía que existía. La palabra de Dios estaba un poco oculta por tantas falsas doctrinas que se habían metido. Pero la voz que se oye de en medio de los cuatro seres vivientes, que probablemente sea la voz de Dios o la voz de Cristo, dice: pero no dañes al aceite ni al vino. ¿Saben por qué? Porque el vino representa la salvación dada por la gracia de Dios, ese vino en el sacrificio que hizo Cristo Jesús. Y el aceite representa al Espíritu Santo, que trabaja constantemente en beneficio, lo que nos indica que aunque el pueblo de Dios experimente escasez de la palabra de Dios, el vino y el aceite siempre están, porque Dios está al control. Dios opera en favor de sus hijos y el Espíritu Santo conduce a las personas a buscar la palabra de Dios que ha estado oculta. A continuación nos vamos a dar cuenta que en el cuarto sello, el versículo 7 dice lo siguiente: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Miré y vi un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Nosotros aquí podemos analizar varias cosas. Lo primero que tenemos que analizar es que en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18 dice: el que vive y estuvo muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí en Apocalipsis 7 y 8 nos estamos dando cuenta que la muerte y el Hades se les da potestad, lo que indica que ellas no tienen la potestad total, sino que hay alguien más poderoso que ellas y es nuestro Dios. Y acabamos de leer en el libro de Apocalipsis que Jesucristo es quien tiene las llaves de la muerte y tiene las llaves del sepulcro. Por eso nosotros debemos analizar aquí que cuando el Señor tiene el control, Él es todopoderoso para proteger a sus hijos aún en medio de la muerte. Y si llegare a morir alguno como mártir del Señor, entonces el Señor tiene el poder para resucitarlo. Quiero invitarte a abrir tu Biblia en el libro de Ezequiel, el capítulo 14, el versículo 21. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor: cuánto más cuando yo envíe contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestes, para exterminar de ellas a hombres y a bestias. Sin embargo, he aquí quedará en ella un resto, hijos e hijas, que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros, veréis sus caminos y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Aquí claramente nos podemos dar cuenta que el Señor Jesucristo está diciendo que Él va a traer
en el mundo pestes, que va a traer fieras. Aquí está, mortandad, espada, hambre. Esto continúa a lo que pasa en el sello anterior. Nos podemos dar cuenta aquí entonces que este cuarto sello, cuando se oye la voz del cuarto ser viviente que dice, ven y miré, he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y Hades, está representando las consecuencias últimas del rechazo del evangelio. Y esto está representado históricamente por lo que vivió el pueblo de Dios desde los siglos VI hasta el siglo XV. Y allí nosotros podemos darnos cuenta de que también ocurrieron todas esas cosas, mortandad, espada, hambre, eran muchos echados también para que las fieras de la tierra los mataran. A continuación, nos podemos dar cuenta que cuando se abre el quinto sello, viene una persecución. Y eso lo explicó Jesús claramente también en el libro de San Mateo, el capítulo 24. En los versículos del 9 en adelante de San Mateo 24, nosotros nos podemos dar cuenta de algo interesante. Dice, entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Aquí está claro que a la altura del quinto sello va a haber muerte del pueblo de Dios. Ya Cristo lo había dicho en Mateo capítulo 24, versículos 9 y 10. Pero a la luz del Apocalipsis textualmente dice, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan en la tierra? Entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completaran el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Aquí nos podemos dar cuenta claramente que los mártires del Señor claman, pero esto está en un lenguaje simbólico y nos lo va a ayudar a entender el libro de Génesis, el capítulo 4, el versículo 10. Jehová le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Por qué se dice esto? Porque Caín había matado a Abel. No era que la sangre estaba clamando, sino que el acto que cometió Caín de injusticia en matar a su propio hermano es como un clamor por la justicia de Dios. Entonces, estos mártires que fueron muertos en la época del oscurantismo y en la época de las grandes persecuciones de la Edad Media, y también los mártires que van a haber en el fin del tiempo, en un sentido figurado, claman pidiendo la justicia. ¿De quiénes? De los que moran sobre la tierra. Nos podemos dar cuenta que en el libro de Apocalipsis los que moran sobre la tierra están en el contexto siempre de los que son malos. Por ejemplo, en Apocalipsis 8:13 dice, miré y oí un ángel que volaba en medio del cielo y decía a gran voz, ay, ay, de los que habitan en la tierra a causa de los otros toques de las trompetas. También lo podemos leer en el Apocalipsis 11:10, donde dice, los habitantes de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Y Apocalipsis 13, el versículo 8 dice, la adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Entonces cuando ellos claman a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan en la tierra? Lo que se está refiriendo es que como los mártires fueron muertos y derramaron su sangre por causa del evangelio de Cristo, ese clamor, como la sangre de Abel, clama al Señor por justicia, pero no es que ellos estén en algún lugar y desde cualquier lugar estén clamando al Señor, porque ellos fueron víctimas por el evangelio del Señor Jesucristo, así como el apóstol dice que le va a acontecer a él,
Quiero invitarte a abrir tu Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Dice, yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Cuando el apóstol dice eso es porque él sabe que va a morir, porque Dios se lo había revelado. Y también entonces se constituye en un mártir. Entonces a ellos se les declara en victoria. ¿Por qué digo que se les declara en victoria? Porque se les dieron vestiduras blancas y se les dice que descansarán un poco de tiempo hasta que se completen el número de sus consiervos que también han de ser muertos como ellos. Y las vestiduras blancas ya lo estudiamos en los capítulos anteriores, que representan las acciones justas de los santos y que Cristo va a dar vestiduras blancas a los que son vencedores. A continuación vamos a mirar lo que nos da el siguiente sello, que es el sexto sello. Miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto. La luna entera se volvió roja, toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Aquí nos estamos dando cuenta en este sello que hay señales en el cielo, y esas mismas señales en el cielo Jesús también las dio en lo que algunos eruditos llaman el Apocalipsis sinóptico, que está en Mateo capítulo 24. Por eso te invito a abrir tu Biblia en Mateo 24, 29. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas del cielo caerán y las potencias de los cielos serán conmovidas. Nos podemos dar cuenta aquí claramente que el Señor Jesucristo está hablando de que hay señales en el cielo y estas señales están indicadas para su pronto regreso. Entonces hasta aquí podemos darnos cuenta que en el libro de Mateo el Señor explica con claridad lo que va a acontecer. Pero no solamente en el libro de Mateo, ya Dios le había hablado a los profetas de la antigüedad y quiero invitarte a abrir tu Biblia en el libro de Isaías, el capítulo 2, versículo del 19 al 21. Se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra a causa de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorara. Se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas a causa de la presencia formidable de Jehová y del resplandor de su majestad. Claramente aquí nos podemos dar cuenta que estas señales en el cielo, que están en el libro de Isaías y que también están en el libro de Joel, donde dice Joel capítulo 2, versículo 30 y 31, que antes del día grande, terrible y espantoso de Jehová, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Nos están marcando un evento importantísimo en donde van a caer las estrellas, en donde el sol se va a oscurecer, en donde la luna se vuelve roja como sangre y también ocurre un gran terremoto. Hay que aclarar que esto tuvo un cumplimiento primario, digámoslo así, en el día oscuro, en el gran terremoto de Lisboa y en la caída de las estrellas que ocurrió hace unos años cuando empezó el tiempo del fin. El versículo 14 sigue diciendo, el cielo se replegó como un pergamino que se enrolla y todos los montes y todas las islas fueron removidas de sus lugares y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Aquí en esta parte nos damos cuenta que hay gente que se está lamentando. Si nosotros buscamos en el libro de San Mateo, el capítulo 24, el versículo 30, vamos a encontrar la semejanza. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria.
Es extraordinaria esta comparación que el mismo Jesucristo hace y que luego Él le revela a Juan en el Apocalipsis. Y Juan nos lo muestra aquí porque es la voluntad de nuestro Dios. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que para el tiempo del fin va a haber una destrucción sobre aquellos que no anden en los caminos del Señor. Nos podemos dar cuenta que los primeros 4 sellos tienen caballos, tienen jinetes y los 4 seres vivientes hacen un llamado al decir ven. Pero los siguientes 3 no tienen esas características, sino que tienen otras. Lo interesante es notar que el mismo Jesús ya las había explicado en el libro de San Mateo capítulo 24, porque finalmente el mismo Señor Jesucristo es el que va a dar la condenación a todos aquellos que no se arrepientan y que no escuchen su palabra. Por eso estos sellos, cuando son desatados estos sellos, es para indicar al pueblo escenas de asuntos que han ocurrido en el pueblo de Dios desde la época de la ascensión de Cristo, desde la era apostólica hasta su segunda venida. Y eso te incluye a ti y también me incluye a mí. Pero al igual que el mensaje a las iglesias, los sellos también los podemos aplicar a toda la cristiandad en todas las épocas y a todo individuo, porque los mensajes de Apocalipsis son dados para el que tiene oídos que oiga. Y aquí se abre una escena de los sellos porque el Señor Jesucristo quiere sentar en su trono a sus redimidos, a sus vencedores, como lo dice Apocalipsis capítulo 3 en el versículo 20 y 21, que Él quiere llevar a sus redimidos al trono de Dios. Entonces, todas estas cosas el Señor las utiliza para que nosotros veamos que Él tiene poder, que su palabra se cumple y para que nosotros nos arrepintamos, porque el gran día de su ira es terrible. Y los antiguos lo dejaron expresado. Esta misma palabra que está aquí en Apocalipsis 6:17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ya los profetas en la antigüedad lo habían dicho. Te invito a abrir tu Biblia en el libro de Malaquías, el capítulo 3, el versículo 2. Porque ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Claramente nos estamos dando cuenta que ya Dios había hecho esa pregunta en la antigüedad. ¿Quién podrá estar en pie? Y no solamente con este profeta Malaquías, sino que el profeta Nahum también recibió luz a ese respecto. Te invito a abrir tu Biblia en el libro de Nahum, el capítulo 1, los versos 6 y 7. ¿Quién puede resistir su ira? ¿Quién quedará en pie ante el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y ante él se quiebran las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. En el gran día de la ira del Señor, cuando se pregunte quién podrá estar en pie, los hijos de Dios fieles que hayan prestado atención a su palabra, que hayan oído el mensaje de los sellos, saldrán victoriosos, porque Jehová mismo será su escudo. Y la respuesta a esta pregunta está en el siguiente capítulo. No puedes perderte el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Te invito a que compartas estos temas con tus familiares y amigos. Te invito a que te suscribas a este canal, le des me gusta para que así nuestra comunidad pueda crecer y muchos comprendan las verdades del Evangelio. Pronto vamos a saber quiénes son los que han de estar en pie, los que estén del lado del Cordero. La bendición de Dios sea contigo. Te invito a orar. Bendito Dios y Padre Santo, que vives y reinas en el alto cielo, para ti sea toda gloria, honra, poder y alabanza. Te pido, Señor, que nos ilumines, que nos ayudes a hacer tu perfecta voluntad y a poner en práctica tu palabra cada día. En el nombre de Jesús, amén. La protección de Dios sea contigo.